Bueno, como mi caso es el caso como mucha gente llega a esto. Y siempre digo que es que ya fracasé en un número de cosas aceptable, digamos. O sea, claro, no me fue muy bien como biólogo porque yo estudié biología, intenté poner una empresa, se fue al tacho y de repente el arte surgió no como una salida, como un escape, ¿no? Primero es escape, después se volvió salida. Es curioso porque entré por un encuentro fortuito en la calle con un amigo que se llama Ariel Vargas, del Snack Tiañola, y yo lo conocía del Carnaval de Oruro. Nos habíamos conocido una noche a las 10 de la mañana y ahí me dijo, oye, tengo un espacio cultural, tú hacías stand-up, ¿no? Y digo, sí. ¿Quieres venir a hacer un stand-up allá? Y fui, me fue genial, de ahí entré en publicidad, me llamaron para publicidad, después para teatro y al final acabé en esta movida. Pero bueno, ya venía de haber puesto una empresa de turismo, me fue fatal así. Sí, porque hay un ingrediente principal, ¿no? Para tener una empresa, da igual lo que vendas, tienes que ser empresario. O sea, da igual el producto que estés ofreciendo, lo bueno que sea. Entonces me fue mal en eso, ya había dejado mi trabajo de biólogo antes, había dejado un trabajo de guía de safari que tenía en África. Bueno, la cuestión es que había fracasado en una cantidad de cosas bastante grande y surgió el arte y acabé, empecé con el stand-up, después actuación en teatro y ahora no sé, en estos tiempos pandémicos hasta estoy cocinando y todo. Nula, no, mentira. No, mira, comencé en el colegio, yo me acuerdo cuando era chico, así para las obras estas típicas de fin de curso, para las obras de Navidad y todo eso, siempre me daban así como el papel, ¿no? Y yo era el que más hablaba y el que declamaba y todas esas cosas, ¿no? Después vino el colegio, lo que allí llamamos el instituto, que se llama el colegio, que ahí fue una época como más no tanto de teatro, si bien hice teatro unos dos o tres años, además con una compañía bastante fuerte de allá, de mi ciudad, de Ponferrada, en España. Hice teatro con esa compañía bastante fuerte, pero fue una época así muy formativa, ¿no? Muy de leer, muy de formarse en humanidades, ¿no? Porque yo iba por el camino de la ciencia. Después fui a la universidad, estudié biología, como decía, y bueno, ahí sí empecé a entrar en contacto un poco con el mundo del stand-up, que en aquella época estaba de moda por un programa que se llama El Club de la Comedia, y ahí como que acabé y lo dejé mucho tiempo el arte, y después, bueno, como explicaba antes, apareció en mi vida de esa manera, ¿no? Y aquí comencé, aquí sí, en Bolivia es donde tengo mi formación artística en teatro más fuerte, ¿no? Ya a base de cursos, talleres, charlar con colegas, prueba, error. Yo nunca digo prueba, error, yo digo prueba, error, y después de vez en cuando sale algo. Pero sí, siempre ha sido una formación un poco anárquica, ¿no? Un poco de aquí y de allá, autodidacta, que dicen ahora. Pues comenzó con una moda, así, de repente hubo una moda por un programa que se llama El Club de la Comedia, y se empezó a hacer stand-up en España, y al principio era malísimo, porque en realidad hasta algunos famosos agarraban y se copiaban stand-ups de gente de Estados Unidos, los traducían y los hacían. Y al principio eran, pues básicamente los que salían en el programa eran actores, era gente famosa, y aún no estaba muy especializado el campo. Pero claro, los bares empezaron a ver que era un negocio redondo, porque lo único que necesitabas era un boludo con un micrófono y un pie de micrófono. Y entonces empezaron a hacer en casi todos los bares micrófonos abiertos. Había, yo que sé, cada fin de semana 4 o 5 micrófonos abiertos en distintos lugares. Les llenabas el bar, te pagaban con alcohol y ibas y dabas tu rutina. Siempre en este orden. Probé una vez a que me pagasen con alcohol antes y fue un desastre mi rutina. Y nada, empecé con una rutina que hablaba sobre las madres, creo recordar, y me fue muy bien en mi primer año de universidad, en el 2001. Y después fui cambiando, hice otros 3 o 4 en ese mismo lugar y después cambié y fui a otro bar que era súper curioso. Fue la función más fácil de mi vida. Era un bar de gente que fumaba marihuana. Entonces, nada, me vieron salir, empezaron a cagarse de risa y no me dejaron ni acabar. Fue súper chistoso. Y de ahí lo tuve en pausa un tiempito y lo retomé aquí en Bolivia, en el Snack Tiañola. Y es curioso porque yo creo,
creo que fue uno de los primeros stand-ups que se hizo aquí en Santa Cruz como tal. Hace ahora como unos 6 años y pico. Y bueno, ahora ha empezado una movida increíble. Ahora, el otro día estaba contando, hice un grupo para producir stand-up y éramos como unos 23 comediantes que tienen un material como para sostener 20 minutos de comedia. Así que nada, estamos en el pico, así, en el pico del stand-up aquí en Santa Cruz. Pero como todo, pasará de moda y quedaremos otros poquitos, ¿no? Bueno, si es por orden de llegada, sí, fui de los primeros. Si bien en La Paz ya se hacía stand-up, ya estaba Javicho Soria haciendo stand-up en Argentina, aquí la verdad estaba bien ¿cómo decimos? En bragas, ¿no? Estaba recién, en pañales, eso, aquí se dice en pañales, es más correcto. Estaba bien en pañales y yo me acuerdo, bueno, no sé si fui yo o fueron Pablo y Balú, pero más o menos empezamos al mismo tiempo y no existía todavía un elenco de stand-up, ¿no? Surgió precisamente el mes, como un mes antes de que yo hiciese mi primer stand-up. Entonces ahí fue la semilla del movimiento que vino después, ¿no? Bueno, el stand-up yo me di cuenta después, porque yo empecé de forma completamente instintiva. O sea, empecé de forma completamente instintiva a hacer chistes y por prueba, como digo, prueba, error, y llega un momento que aciertas. Entonces, más tarde, y muy en contra de mi idea, porque yo tenía idea de que no existían fórmulas para hacer reír, después en cursos y talleres descubrí que sí, que existen fórmulas para hacer reír, que esas fórmulas generalmente funcionan si tu material es aceptable y que cuando te ajustas a esas fórmulas funcionan mejor las cosas, incluso para romperlas. Incluso para decir, esta es la fórmula para hacer reír, pues ahora de pendejo voy a agarrar y la voy a romper. Entonces, yo siempre digo que esto del stand-up, y esto no es mío, yo lo saqué de alguna parte, no recuerdo dónde, es como ser un mago, es ocultar, y ocultar, y ocultar, y ocultar, y ocultar, y llegar al público a otro lado, llevarlo a otro lado para que cuando lleguen a donde tú quieres, pucha, les agarra la sorpresa, ¿no? Es un poco un trabajo de prestidigitador, un trabajo de ir ocultando información y dando la información que tú quieres para llevar a la risa. Y la risa generalmente puede surgir de muchos lados, pero uno de los lados más frecuentes es la sorpresa. Tienes que sorprenderlos y es cuando dicen, oh, pucha, qué pendejo, mira, no me llevó donde yo quería, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? como trabajo. Y sí, si bien tengo también un estilo propio, ¿no? Tengo un estilo propio de todos los stand-uperos tenemos un estilo propio, sí que hay fórmulas y sí que hay cosas con las que trabajo. Yo trabajo mucho con los dobles sentidos, trabajo mucho con el sarcasmo, trabajo mucho con esa sorpresa, ¿no? De tratar de agarrar y llevarte a otro lado, ¿no? Donde tú creíste que ibas a ir y no, pum, de repente te meten, es lo que le llaman un punch, ¿no? Así, ¡paf! Un guamazo, un puñetazo, que es donde surge la risa, precisamente, en esos quiebres, ahí, ¡pum! Es donde tienes que estar finito para saber pegarle al público, porque al final como decía Seinfeld, esto es como un combate de boxeo. Tienes que salir ahí y empezar a pegarle al público. Como dejes que el público te pega a ti, estás cagado. Como te dé el primer puñetazo, entonces tienes que tener un ritmo, tienes que tener un tiempo y tienes que tener una solidez en la estructura, que eso te lo dan las fórmulas y bueno, y la experiencia también. Tenía un director de teatro, me lo dijo clarísimo un día, ¿no? Es el compañero Freddy Chipana del Alto Teatro. Es bien disciplinado en su ensayo, primera obra que hacía. Y nada, estaba pues como canchero, ¿no? Así como que estás canchero, vienes del stand-up y tal, y no sé qué. Y yo intenté hacer mi primera intervención en los ensayos, con eso, y se acercó a mí, me miró serio, me clavó la mirada y me dijo: alguien te contó la mentira de que el talento es importante. Y el talento no vale para nada, es el trabajo. O sea, el talento sin trabajo es como un corredor de velocidad con unos tacos. Si no lo sabe modular, lo más probable es que acabe cayendo antes de dar un paso. Y yo, la verdad,
a veces agradezco el no tener tanto talento porque acaba siendo como una mentira, ¿no? Acaba siendo como una cortina de humo, ¿no? Dices, nah, yo voy a zafar, no, yo seguro que lo saco, seguro que acaba saliendo, y te engañas a ti mismo y dejas de trabajar. Entonces para mí es el trabajo continuo. Evidentemente sí hace falta un poco de talento, pero si la inspiración te llega, que te pille trabajando. A mí me parece súper importante el trabajo y el tener esa flexibilidad mental que el talento a veces te la quita, ¿no? El talento, como sabes que eres talentoso y que vas a salir y que vas a zafar, ya no te esfuerzas, pero cuando sabes que tu base es el trabajo y no es tanto el talento, desconfías de ti mismo, ¿no? Y andas en guardia con lo que pueda pasar contigo y afinas más, eres más concreto, eres más preciso, tienes más cuidado. La verdad, yo soy más partidario de que lo que hace a cualquier artista, y no estamos hablando de artista, estamos hablando de profesional, es el trabajo. O sea, es como cuando preguntan, al final nos olvidamos de que esto es una profesión. O sea, nosotros somos iguales que un plomero, somos iguales que un electricista. O sea, a nadie se le ocurre ir a preguntarle a un plomero, perdón, ¿su trabajo en qué se basa más? ¿En el talento o en el trabajo? Evidentemente puede tener talento para cambiar cañerías, pero lo que te sostiene al final es el trabajo. Buena pregunta. Mira, yo entre mis compañeros era conocido porque literalmente hiperventilaba antes de cada función. O sea, tenían que dejarme solo en una esquina. Y dice, ya está Marcos en su esquina de pensar, y doy vueltas en círculo, hablo solo, y he conseguido, a ver, no hay forma de quitar el estrés y de quitar la duda antes de entrar al escenario, sea cual sea en humor, sea en teatro, porque en el momento en que ese estrés, esa duda se vaya, es como que ya pierde, o sea, ya es que te da igual, ¿no? Que te da igual, ¿no? Entonces en esa duda de saber cómo saldrá, también el actor tiene esa capacidad de crear, ¿no? Esa duda es lo que te mantiene alerta. Lo que aprendí con el tiempo es a modularlo, y que esa duda no sea 3 días antes, ni 2 días antes, ni un día antes. O sea, aprendí que esa duda o ese nerviosismo o esa tensión tiene que ser cada vez menos tiempo antes del show, ¿no? O sea, empieza siendo 3 horas, empieza siendo después 2, después 1, después media, y lo ideal es que sea 10 minutos antes de entrar a escena, porque si no es invivible. Generalmente a los actores en teatro nos mandan a ir como unas 2 o 3 horas antes al teatro para sentarse en el espacio, observar el espacio, etc. Por ejemplo, a mí eso me refunciona. O sea, yo llevo muy mal lo de llegar y a los 10 minutos subir al escenario. A mí me relaja mucho estar 1 hora antes, 2 horas antes, aunque sea hueveando, digamos, repasando tu texto o haciendo tu ritual de ponerte el maquillaje, organizar tus cosas, organizar tu vestuario. De nuevo, claro, relacionado con la disciplina, ¿no? La disciplina siempre hace que la tensión sea menor, ¿no? Porque si no tienes una disciplina, estallas antes de las funciones. No soy el mejor para responder esta pregunta porque sigo literalmente, con perdón de la expresión, cagándome encima, pero lo voy modulando y lo voy controlando poquito a poco. ¿Cuáles son mis momentos favoritos? El primero es cuando se rompe el hielo, cuando entras y el público se ríe. Y el segundo es cuando ves que están cayendo en tu trampa. Cuando ves, en el caso del stand-up, ¿no? Cuando ves que los caminos que estás urdiendo y lo que estás tejiendo está funcionando y te siguen y van detrás, y llega un momento que ya si te está yendo bien de verdad, hasta tú los manejas, sabes cuándo se van a reír, sabes cuándo no, sabes cuándo sembrarles la duda y los llevas a donde quieres y ahí, ¡pum!, los rematas. Esa parte es bien bonita. Y después, bueno, evidentemente el final, ¿no? El final, cuando la gente se queda absolutamente satisfecha con tu trabajo, ¿no? Que se ríen, que lo han pasado bien. O en el caso del teatro, que aplauden, ¿no? El teatro es otro código, pero también va por ahí. O sea, cuando ves que la obra que estás haciendo les está llegando, y eso se nota en la energía del público. Entonces ya es como surfear, solo necesitas viento.
Cuando ya estás en la ola, esa solo necesitas viento. Y pasa en el stand-up, pasa en el teatro, pasa hasta en la música. Yo creo que si hay algún músico escuchando esto sabe de lo que hablo, ¿no? Entonces, después está esa última ola que es, como digo yo, el que te deja la tabla en la playa, acaba, te aplauden y ahí es bien curioso, ¿no? Porque te sientes entre bien y mal. Es como, wow, ya acabó, ya no soy el comediante, ya no soy el músico, ya no soy el actor. Ya soy un cojudo que hace lo que puede para sobrevivir de nuevo, ¿no? Entonces, mientras es ese momento, siempre digo el momento en el que dura la mentira, que es desde que entras al escenario hasta que eres consciente de que ya se acabó, de que vuelves a ser Marcos o vuelves a ser Pedro, vuelves a ser Juan, ya no eres el cómico, ya no eres Hamlet, o ya no eres el que mintió a todo el mundo, ¿no? Además es curioso, ¿no? Eso se establece también, tanto en stand-up y más en teatro, ¿no? Esa mentira. Decía Borges que el teatro le pareció una de las artes más estúpidas, porque decía, es un grupo de señores que va a mentir a otro grupo de señores. Unos mienten y otros fingen que se lo creen. Entonces el tiempo que dura esa mentira es lo más bonito. Y cuando ves que los has envuelto y que ya están dentro de tu juego y están jugando donde tú querías. Y eso pasa, y bueno, cuando pasa lo contrario, pues es una agonía eterna. Cada segundo es un año en tu cabeza y te vas al baño y te encierras a llorar cuando acaba. Es así. Pues no morirme, que es bastante importante en esta pandemia. O sea, con no morirnos estamos bien. No, evidentemente sí hay algunos proyectos. Tengo plan de un monólogo dramático que he estado ensayando en Yotala con los compañeros de Teatro de los Andes, que se quedó ahí estancado por culpa de la pandemia, y un especial de comedia también que quiero hacer, y la intención es hacer una gira a futuro por Latinoamérica cuando se pueda salir de los países y caminar libremente de un lado a otro, ¿no? También estoy con algunos proyectos de cocina y stand-up, de tapas y comedia, que ya he hecho algún experimento, y básicamente creando, escribiendo dentro de lo que se puede, porque bueno, hay gente que tiene mucha facilidad para escribir, a mí me cuesta muchísimo, entonces bueno, no es la situación perfecta ahora para escribir o para crear, pero eso, o sea, tratar de sobrevivir es mi principal proyecto ahora. Y pues ver también de dónde puede ir uno arañando unos quintos para llegar a fin de mes. Así que bueno, de a poquito, ¿no? O sea, proyectos a corto plazo, cosas chiquititas y esperar a que todo esto... Y vamos a decir a que todo esto pase, pero es que no va a pasar, o sea, simplemente va a mutar, se va a transformar en otra cosa, ver en qué cosa se transforma y ver si el dragón ese se puede cabalgar o no se puede cabalgar. Esa es un poco la idea. Que no lo haga, nunca. O sea, que jamás lo haga. Sí, o sea, que no lo haga, a no ser que sienta que no puedo hacer otra cosa en la vida. O sea, que siente una necesidad imperiosa de subirse y de contar historias. Hay una cosa que me resulta muy graciosa, no muy graciosa, o sea, yo no juzgo a mis compañeros, pero muchos dicen, es que esto de ser actor, es que es un actor tímido, es un actor que no... O sea, creo que no existe eso. Uno hace esto para que lo vea. Si no, se encerraría y lo haría solito en su casa. Entonces, hay que tener una necesidad de contar una historia, hay que tener una necesidad de comunicar y sobre todo de hacer sentir al público. Porque muchos... O sea, yo oigo muchas veces eso de no, es que yo no lo siento. Mira, a mí que lo sientas tú me importa un comino. El que tiene que sentir es el público. Tú tienes que hacer que el público sienta. Entonces, tiene que existir esa necesidad y sobre todo un desprecio absoluto por el fracaso. Prepararte para fracasar, porque en el caso del teatro es un fracaso de por sí. Dice un actor español, lo relataba como dice, tú vas al teatro, te has preparado, has calentado, tienes la voz en su sitio, quedan 10 minutos para salir y estás triste. Y estás triste porque sabes que vas a fracasar. Y sabes que vas a fracasar porque vas a intentar algo
que es metafísicamente imposible que ser otro. Es imposible que seas otro, entonces ya parte del fracaso. El caso del stand-up, por ejemplo, es un golpe continuo al ego. Es un golpe continuo al ego, siempre, siempre va a haber alguien que lo hace mejor que tú, siempre te va a ir mal a ti, le va a ir muy bien al otro, siempre vas a sentir que no es el camino, siempre vas a sentir que le estás cagando, que tus chistes no tienen gracia, entonces es como un combate de boxeo continuo contra tu ego, y como tu ego sea de vidrio, cagó. Como tu ego sea de vidrio ya te quedaste desahuciado completamente. Entonces es tener esa capacidad de fracasar porque es muy probable que fracases más veces que las que aciertas. Entonces, si eres capaz de soportar eso, la precariedad, el no tener una vida normal, el probablemente nunca poder sustentar una familia, y el que siempre te pregunten, ¿a qué te dedicas? Soy comediante. No, pero en serio, ¿a qué te dedicas en serio? Pues en fin, si eres capaz de soportar todo eso, estás preparado para dedicarte al stand-up, estás preparado para dedicarte al teatro, y estás preparado para morir en cualquier momento también. O sea, es como que te prepara para todo. Te creo como una especie de nihilismo, ¿no? Que ya todo importa y a la vez nada importa. Entonces, es eso. O sea, si quieres asumir ese riesgo, adelante. La recompensa, pues es más, no es algo tan real, ¿no? Pero es el meterte en cosas que te entusiasman, el no tener jefes. Bueno, siempre tienes directores, pero la relación con el director es bien curiosa, porque con el director es, sí, dime lo que quieras, pero me voy a subir ahí arriba y si quiero te cago, así que trátame bien. ¿No? O sea, siempre esa relación de poderes. No es tan vertical como una empresa que tienes al jefe, que te sigue, que tal, que no sé qué. O sea, ahí siempre hay una responsabilidad que recae sobre ti. Y eso es bastante liberador, en cierto sentido. Tiene todas las desventajas que dije, tiene estas ventajas, ¿no? El poder crear, el poder manifestar lo que piensas o cómo ves la realidad o cómo quieres en cierto modo no influir sobre los demás, ¿no? Pero cómo quieres manejar los sentimientos de las personas para llevarlos donde tú quieres, donde el autor quiere o donde el director quiere. Y eso es muy loco, porque es como la alquimia, ¿no? Es así como, voy a echar un embrujo, vas a sentir lo que yo quiera. Eso si eres bueno de verdad, si eres mediocre, pues no te queda otra que ir zafando y luchando, ¿no? contra ti mismo y contra un sistema que no está hecho para este tipo de trabajos. Mis redes sociales, soy algo amargo para las redes sociales, pero ya por fin tengo las principales. Y en todas es igual. Marcos Vecín en Facebook, Marcos Vecín en Instagram, Marcos Vecín en TikTok, Marcos Vecín en Twitter. Y en Tinder, nada, mentira. En Tinder, lobo solitario. Dale me gusta, comparte y no te olvides de suscribirte al canal de Mac.